Bueno, muy buenos días. Nosotros vamos a presentar prevalencia de la lesión del ligamento cruzado anterior y luxación de rodilla en jugadores de fútbol y baloncesto en la ciudad de Pereira, 2022. Las integrantes del grupo son Ana Cristina Bedoya, Valentina Gómez y quien les habla, Ángela Rico. Bueno, en el planteamiento del problema tenemos que en la actualidad los atletas con alto cumplimiento han reducido significativamente las tasas de lesiones del ligamento cruzado anterior en comparación con los atletas de bajo cumplimiento, debido a que muchos de los deportistas nos informan en cómo evitar las lesiones de rodilla en cada uno de los movimientos que hacen y no cumplen con sus terapias debidamente, aún sabiendo que muchos de los deportes de alto rendimiento y de contacto que impliquen un movimiento de torsión están dejando en sus jugadores muchas lesiones de rodilla, lo que hace que sus ligamentos se vayan desgastando y sufriendo lesiones y por lo tanto que vaya disminuyendo su rendimiento en las prácticas deportivas. La multiligamento es una afección muy grave, debido a que se involucran los dos ligamentos y su rodilla se vuelve muy inestable, logrando provocar oscilaciones en la marcha y produciendo unos daños muy graves en los nervios y en los vasos sanguíneos. Por eso, por ser tan desafiante, esta luxación, muchos de los jugadores quedan en riesgo de volverla a sufrir y estas lesiones se dan, o pues es muy común en jugadores de baloncesto, fútbol, fútbol americano y tenis. En la lesión del ligamento cruzado anterior, uno de sus tratamientos quirúrgicos tiene como objetivo la sustitución del ligamento cruzado anterior roto por un injerto que recrea las funciones anatómicas y biomecánicas. Debido a estas lesiones, el deportista debe alejarse del campo de juego por medio de un mínimo de 3 a 4 meses. Sin embargo, existen diferentes factores que pueden producir una segunda ruptura. En el fútbol y el baloncesto, esta tiene una incidencia del 78% de lesiones del ligamento cruzado anterior en los deportistas, teniendo en cuenta que se presentan 6 lesiones por cada 100 jugadores en un periodo de 5 años. Y estas lesiones se producen prevalentemente por un trauma indirecto. Muchos de los estudios realizados dicen que los jugadores aficionados de más edad corren con un mayor riesgo de sufrir alguna lesión de rodilla en comparación con los jugadores más jóvenes. Bueno, la justificación sería que las lesiones de rodillas son muy comunes en el campo deportivo y puede ser más frecuente en jugadores jóvenes, quienes están empezando pues una formación en el deporte. Las lesiones ocurren en la práctica del fútbol, seguido del baloncesto y el fútbol sala. Afecta principalmente la rodilla y se presenta sobre todo entre los 15 y 26 años de edad y afecta más a los hombres. Las lesiones de ligamentos y las musculares son las más frecuentes. Para esta lesión radica un tratamiento físico enfocado especialmente en la prevención, rehabilitación y recuperación. Para con ello establecer medidas preventivas con el fin de que estas lesiones sean menos recurrentes, ya que estas actividades físicas consisten en ejercicios de carrera, salto y giro, y por ello propicia que la rodilla sea la articulación más afectada por el esfuerzo físico. Entonces, realizaremos una encuesta en la ciudad de Pereira a los jugadores de fútbol y baloncesto y se le realizará a los jóvenes que entrenan en estos deportes. Los recursos que se implementarán para realizar estas encuestas sería un permiso para entrevistar a los diferentes jugadores y un tiempo establecido. Objetivos. Como objetivo general tenemos estimar la prevalencia de la lesión del ligamento cruzado anterior y de la luxación de rodilla en estos deportistas de fútbol y baloncesto de la ciudad de Pereira, Risaralda. Como objetivos específicos tenemos que vamos a comparar qué tan frecuentes son estas dos lesiones en estos deportistas de fútbol y baloncesto de la ciudad de Pereira. Preguntaremos cuáles son los factores asociados para que se produzcan estas dos lesiones en los jugadores de Pereira y también comparar la prevalencia de estas dos lesiones y cuál de las dos es más frecuente en los deportistas de Pereira.
Listo. Mediante la metodología tenemos un tipo y diseño que se presentará de esta investigación, que es un tipo cualitativa, y con ello un diseño de investigación de prevalencia e incidencia de la luxación de rodilla y la lesión del ligamento cruzado anterior. Como hipótesis de investigación, tenemos que en los jugadores de fútbol y baloncesto se presentan 10 lesiones por cada 100 jugadores de ligamento cruzado anterior. Y en los jugadores de fútbol y baloncesto se presenta la luxación de rodilla en un 40%. Bueno, en nuestra población van a ser deportistas de la ciudad de Pereira que estén entre los 20 y 40 años y que practiquen fútbol y baloncesto. Para la muestra hicimos un cálculo con una población de referencia de 1 millón con una prevalencia esperada del 10% y con un error del 5% con un total de 139 sujetos a entrevistar. Nuestros criterios de inclusión son que tenga entre 20 y 40 años de edad y que sean jugadores de fútbol y baloncesto por más o menos 2 años para arriba. Como criterios de exclusión, tenemos que al momento de la entrevista tenga la lesión del ligamento cruzado anterior o luxación de rodilla, o si no, que ya se hayan pasado por lo menos 6 meses de sufrir la lesión. Bueno, como técnica e instrumento, como instrumento para la recolección de información se consideró la prueba de cajón anterior modificada, ya que la prevalencia de la ruptura del ligamento cruzado anterior en este estudio fue el 37,02%. Entonces se demostró que entre las 4 pruebas tuvo una utilidad específica comparable y un valor predictivo positivo en comparación con la prueba del cajón anterior, la prueba de Lachman y la prueba de cambio de pivote. Nuestro marco teórico nos indica que la luxación de rodilla tiene una prevalencia mayor en la población joven. Los hombres tienen más probabilidades de sufrir esta lesión, más que las mujeres, con una relación del 4 con 1. La incidencia de lesiones arteriales en la luxación de rodilla es variable, pero es fundamental saber que la incidencia de lesiones arteriales en los desgarros del ligamento bicruciado es la misma que la de las lesiones que se presentan como luxaciones tibiofemorales de rodilla. Por otra parte, la pregunta más importante y que se hace en la mayoría de estos deportistas después de sufrir la lesión del ligamento cruzado anterior es que ¿cuándo podrán volver a jugar? La respuesta a esta pregunta no suele ser sencilla y debe basarse en varios criterios objetivos. Estos incluyen el momento y tipo de la cirugía, síntomas del jugador, el examen físico, pruebas isocinéticas y funcionales, e información de cuestionarios válidos que evalúan los factores subjetivos como la satisfacción del deportista y la preparación psicológica para volver al campo de juego. También teniendo que al momento que al menos 2/3 de los desgarros del ligamento cruzado anterior se producen en circunstancias sin contacto, cuando un atleta gira, acelera, desacelera o cae de un salto, esto se da por los movimientos muy bruscos que el mismo deportista pide. Para muchas personas, la rodilla lesionada del ligamento cruzado anterior nunca se sentirá como antes de la lesión, ya que más de 5 años después de la ruptura, el dolor de rodilla, los síntomas, las limitaciones recreativas y el deterioro de la calidad de vida son comunes. Muchos de estos atletas no vuelven a practicar este deporte y adoptan un estilo de vida físicamente inactivo. Y es probable que el miedo a volver a sufrir la lesión sea un factor que contribuya a esta decisión. Existe controversia en la literatura sobre el tratamiento óptimo de estas lesiones. La reconstrucción es más ampliamente aceptada que la reparación, por lo que se recomienda la reconstrucción de estas lesiones para disminuir el riesgo de rigidez postoperatoria
y la falla del injerto. También que todas las estructuras lesionadas se reconstruyan al mismo tiempo y anatómicamente para que se pueda iniciar un rango de movimiento de rodilla temprano. Muchas gracias.